El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Ok. Beso grande para El todos. hospedador ha silenciado a todos los participantes. ¿Y yo estoy silenciado también? A ver. Sí, dice que... ahora ya no estoy. Ya lo está silenciando. El lema lo silenció a todos y a mí también, y yo seguí bla, bla, bla. De eso se trata, vamos a hablar un poquito de hablar y de escuchar. Ok, vamos a inclinar el rostro en la presencia del Señor entonces y vamos a estar orando a Papito. Padre, gracias te damos una vez más. Un miércoles más, Señor, donde tú nos hablarás. Sin importar, Señor, que no haya un contacto físico, lo cual nos agrada, Señor, estar juntos a los demás para darnos un buen abrazo, como lo dice tu palabra, pero en este momento nos abrazamos espiritualmente, Señor, por así decirlo, y declaramos, Señor, que el amor que trasciende toda barrera y la oración, que no tiene límites de tiempo ni de espacio, llega a cada uno de los hijos. Aún los que están en España, en Costa Rica, en distintos lugares, distintos departamentos, y en cada hogar aquí en Montevideo, y en Durazno, y en San José, en Libertad, y en todos los lugares. Papito, gracias porque tú puedes llegar a esos corazones mediante la palabra. Hay Amén. poder en la palabra. Amén. Por eso, Padre, te agradecemos, queremos honrarte, queremos alabarte y adorarte. Queremos declarar que es hermoso escuchar tu dulce voz, que es lindo, Señor, porque es imposible que cuando escuchamos tu voz no nos acongojemos de corazón y que no nos sintamos como un niño para querer obedecerte, para querer hacer tu voluntad. Por eso, Padre, gracias. Queremos adorarte en este momento, Señor, y declarar que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, qué lindo, gracias. ¿Me escuchan? Hagan así con el dedito si me escuchan. Bien. Ok, qué lindo, ¿no? Qué lindo. La verdad, ¿a cuántos les trajo? Hoy cuando hablaba, como vamos a hablar acerca de el escuchar la voz de Dios y el aprender a escuchar, decía, hay una canción que me gusta muchísimo, para no decir otra palabra, y que es justamente la que acabamos de escuchar. ¿Y a cuánto le trajo algún recuerdo esta canción? La verdad que hermoso, hermoso de entender de qué se trata cuando el Señor nos quiere hablar directamente al corazón, y cuando Él lo hace y cuando sabemos que Él lo está haciendo, nuestro corazón se vuelve como un niño. Y a veces no podemos aguantar el llorar en su presencia. Yo no sé a cuánto tiempo hace que vos no llorás en la presencia del Señor cuando la dulce voz del Señor te habla. Si eso hace tiempo que no está pasando, yo creo que en este momento, con esta palabra, si lo pones en práctica, vas a comenzar a escuchar la dulce voz del Señor. Entonces, de eso se trata. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de aprender a escuchar, no solamente la voz de Dios, sino aprender a escuchar a los demás. Porque Jesús dijo en el contexto de llevar mucho fruto, Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, sin Él, que domina toda la carácter, perfecciona nuestro carácter mediante el espíritu de sabiduría que nos da, nosotros nada podíamos hacer con la motivación correcta. Es increíble, pero no podemos hacer nada bueno por nosotros mismos. Pero gracias a Dios que lo bueno que podemos hacer es porque Él nos ayuda, porque dice la Escritura que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, en Hechos 17:28. Y esto indica que antes de hacer, tienes que ser. Así que decirle ahí a tu compañero, antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, Tienes que ser. Ahí está. De la misma manera que antes de hablar, tienes que escuchar. Así que decirle, aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar. Aprendí a escuchar. Bueno, de eso se trata. Hay una necesidad imperiosa en la sociedad. La gente anda buscando oídos. Anda buscando quien los escuche. Es impresionante. El otro día, hablando con un matrimonio hijo que tienen un importante comercio, un negocio hermoso, con muchísimos clientes que por la gracia de Dios lo tienen, nos contaban cómo la gente venía al mostrador y abría el corazón. En un momento no, pero después empezaron a ver que podían tener oídos y empezaban a hablar, estaban buscando desahogarse de su situación. Y eso es así, buscaba quien les escuche y luego los oriente en algún buen consejo. ¿Saben qué, queridos? La gente está confundida. La gente está desorientada, temerosa, anda triste y hasta violenta. ¿Por qué? Porque no saben cómo reaccionar ante las situaciones que les toca vivir. Estos hijos nos decían en esa consejería, en ese momento que tuvimos con ellos, cómo han cambiado esas personas
de que entraron por primera vez, que ya no eran las mismas personas. Su trato, su carácter, su rostro, ya veían sonrisas en aquellos que venían como cara de banco en primera instancia, ofuscados con la vida. La gente quiere hablar, queridos, la gente quiere hablar. Digan, la gente quiere hablar. La gente quiere hablar. La gente necesita oídos. El tema es que también nosotros queremos hablar, pero el Señor nos dice que aprendamos a escuchar antes de hablar. Ahora, lo significativo de este tema es que en el contexto que dice estas cosas, también dice que Dios nos hizo nacer por la palabra y que nos recomienda escuchar antes de hablar. ¿Por qué? Porque somos primicias de sus criaturas. Es decir, seremos los primeros a ser como Él. Así que, muchachos, dice, sean prontos para oír, tardos para hablar. Santiago 1:19. Prontos para oír, tardos para hablar. O sea, para eso, para aprender estas cosas, se necesita práctica, se necesita control, se necesita dominio propio, comprensión, se necesita amor. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es hablar compulsivamente, ¿no? Y bla, 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 y queremos... Y cuando estamos frente a un hablador compulsivo, hablábamos la otra vez, para que no... para que deje de hablar, y un hablador compulsivo siempre, y no escucha a los demás, y lo único que puede decir es callate y escuchá, muchacho. A veces te da ganas de agarrarlo de algún lugar, ¿y saben qué? Es una cosa que caracteriza a todos nosotros los uruguayos, y sobre todo a los pastores, a los que están en liderazgo, cuando van a ministrar o lo que sea, es que hablamos demasiado. Hablamos demasiado y ya se están dando cuenta cómo viene la mano, pero acá es por respeto bueno, acá no es por respeto a la orientación esta de la sanidad, ¿no? Porque acá no tocamos. Pero como que uno se acostumbra a hablar rápido, ¿no? Pero esa es otra cosa. Pero tenemos como la mala costumbre de pensar que lo que va a decir el otro ya lo sabemos y entonces, le soltamos la respuesta antes de la pregunta. Y esto incomoda a cualquier comunicación. ¿No te ha pasado a vos? ¿No te ha pasado que a veces vos tenés tanta cancha, tenés tanta sabiduría, que cuando el otro te está contando una cosa, vos le saltás porque ya sabés lo que va a decir? Entonces, claro, eso dificulta cualquier comunicación. Y con este no se puede hablar, dice. Entonces, nosotros solemos decir que es peligroso soltarle el micrófono a un pastor. O a alguno que le gusta hablar mucho. Y por esa razón, porque nos gusta hablar justamente, nos cuesta escuchar. Y peor aún, nos cuesta prestar atención. Y eso es una cosa distinta. Eso es distinto. Y como, hablando así, ¿no? Entre nosotros, por así decirlo, un pastor o quien sea que está en calidad de autoridad, como que queda como falta de respeto que una oveja tenga que decirle, vos callate y escuchá, ¿no? Entonces es mejor, ya que para que eso no ocurra, es mejor que nosotros, los que estamos en esa situación, que tengamos esa disposición y que dejemos fluir la manera de ser de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él siempre escuchaba a la gente y después hablaba. Siempre escuchaba a la gente y después respondía. Aún hoy nos escucha. No importa cuán ocupado esté, haciendo galaxias por ahí, manteniendo el infinito universo, Él se toma el tiempo para escucharte. Y luego que te escucha, habla. Nosotros tenemos que hacer, yo quiero ser como Él. Digan, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. O sea, ¿por qué? Porque el no escuchar causa distorsión y la distorsión ocasiona confusión. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántos problemas, querido, evitaríamos si aprendiéramos a escuchar? Jesús dijo en Marcos 8:18, tenés oídos y no oís. Tenés oídos y no oís. Hay muchos que oyen, pero no escuchan. Es decir, no prestan atención. O sea, bloquean la comunicación en una sola dirección. Oyen lo que quieren oír, o sea, no lo que deberían oír. Ahora, esto no es un problema nuevo. Eso viene ya desde el principio, cuando Adán y Eva, ya nuestros padres, reconocían la voz. ¿Sabes qué bendición? Ellos reconocían la voz de Dios. Dios le hablaba todos los días, se paseaban en el huerto. Qué impresionante. Oír su dulce voz, como decíamos recién acá. Pero escucharon otra voz. Y cuando escucharon al diablo, así les fue. ¿Y saben qué? Esa tendencia aún nos marca hoy. A partir de ese momento, el hombre no solo perdió la presencia y fue destituido, dice la Escritura, de la gloria del Creador, sino que también fue perdiendo la capacidad de oírlo eficazmente. Bueno, pero gracias a Dios en Lucas 19:10 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había perdido, no a quienes se habían perdido. Y una de las cosas de las que se perdió fue el poder escucharlo claramente. Así que nosotros, como hijos, como siervos del Señor, nuestro mayor anhelo, ¿cuál debería ser?
Yo considero que debería ser recuperar totalmente esa capacidad de escucharlo tan, pero tan claramente, que despeje toda duda en el momento de comunicar lo que Él nos está ordenando, en el momento de que Él nos comunique qué es lo que tenemos que hacer, la guía que nos da. Es impresionante que aprendamos una vez más a escuchar la voz del Señor. Es que nosotros sabemos que no podemos hablar sin antes escuchar, ¿sabes? Porque a diferencia de los ídolos paganos y de las imágenes y las estatuas hechas por los hombres, el Dios vivo ha hablado, habla y hablará. Amén. Él siempre es así, y ya que Él habla, o habló, habla y hablará, está bueno que lo escuchemos, ¿o no? Amén. Entonces, dice la Escritura que Dios mandó a su Hijo para que lo escucharan. Y como no lo escucharon, lo mataron. Si será problemático no escuchar a la gente, porque no entendés lo que dice y tomás decisiones drásticas. La gran tragedia es que la gente no quiere, o no puede, o no le interesa escuchar. Eso está bravo. Pero el mayor drama por el cual no le escuchas, si es que no le estás escuchando, es porque no estás prestando atención. No estás prestando atención. En Marcos 4:24 dice la Escritura, mirad lo que oís. ¿Cómo mirad lo que oís? O sea, está diciendo, presta atención a las palabras. Presta atención a las palabras del que te está comunicando algo, pero presta sobre todo atención a mis palabras, porque Él siempre está hablando, Él siempre está comunicando, siempre está divirtiendo, siempre está guiando. Entonces, no permitas que interferencias bloqueen la comunicación. Amén. Porque si permites que interferencias o otras voces bloqueen la comunicación, te vas a confundir, no vas a entender el mensaje y te podés estancar espiritualmente. Hay muchas voces en el mundo. Hay muchas voces. Hay muchos queriendo explicar lo inexplicable. Hay muchos queriendo hacer entender lo que ni ellos mismos entienden. Hay muchos consejeros con consejos desde su propia perspectiva. Un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Y eso que era el Hijo de Dios. Él necesitaba oír al Padre para buscar su voluntad y para obrar con justo juicio. Juan 5:30 dice la Escritura, no puedo hacer nada yo por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco la voluntad de mi Padre, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, escuchen bien, Jesús hacía eso. Pero yo te digo que nadie puede hacer la voluntad del Padre si no lo escucha antes. Porque Dios quiere ser escuchado. Decirle a tu compañero ahí, Dios quiere ser escuchado. Dios quiere ser escuchado. Dios quiere ser escuchado. O sea, si tú estás en una situación donde te parece que Dios no te está hablando claramente, o sencillamente pensás que no te habla, revisa tu capacidad de obediencia. Porque Jesucristo era obediente. Entonces, recordá e identificá cuándo fue la última vez que Él te habló y que tú fuiste obediente, o que no fuiste obediente. Entonces vos decís, pero el Señor me habló y yo no hice lo que Él me dijo que tenía que hacer. Si eso fue así, entonces toma la oportunidad del don del arrepentimiento que el Señor te da. Arrepiéntete de esas cosas, pedile perdón y pronto te va a volver a hablar. No tanto por el hecho de que te va a volver a hablar, sino que vas a volver a escuchar. Amén. Entonces, no fueron pocas las veces en que en la intimidad con el Señor yo le insistía, ¿no? Y le insistía, una gran manera, como Samuel, ¿no? Como Samuel decía, Señor, habla, que tu siervo oye, y habla, y bla, 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 habla. Y yo creía que por utilizar las palabras de un gran hombre, como que me veía más espiritual, capaz que el Señor me veía más, y entonces clamaba, y era puro bla, bla, bla. Creo que me transformé en un hablador compulsivo, y como que el Espíritu me dice, cállate un poco y escuchá. Escucha, si tú no te puedes callar, Él no te puede hablar. Pero cuando Él te pueda hablar, tú no te podrás callar. Amén. Opa, Amén. Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Muchas veces nuestras propias palabras ahogan la voz de Dios. Pero también vale decir que hay muchas voces extrañas intentando entrar a tus oídos para captar tu atención. Y el que logre captar tu atención, a esa voz vas a obedecer, porque a esa voz es la que vas a escuchar. Entonces, las muchas voces confunden. ¿Ah? Confunden. Pero si tú eres del redil, ¿cuánto levantan la manito ahí y dicen yo soy del redil? Yo soy del redil. Vos sos redil. Entonces, apagás todas las otras voces y disfrutá la voz de tu pastor. En Juan 10:4 y 5 dice, las ovejas le siguen. ¿Por qué? Que conocen su voz. Amén. Dice, pero al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. ¿Será que tú no conoces la voz de los extraños?
O hay veces parece que estamos más familiarizados con escuchar la voz del extraño. El que nos dice, escúchame, si estás cada vez más peor. Más peor, dijo Santeño, que saca para afuera más antes. Y te dicen, de esta no salís. Escucha, no vas a conseguir trabajo, vas a terminar enfermándote, etcétera, etcétera, y un montón de etcétera más. Y como que escuchamos más esa voz que la voz de Dios, que nos promete cosas impresionantes. Y por eso es que el Señor nos manda a la escuela. Por eso es que el Señor nos manda ¿a dónde? A la iglesia, que también es una escuela. ¿Por qué? Porque el Maestro, que es el Señor Jesucristo, desciende a enseñarnos. Amén. Y para enseñarnos tiene que hablarnos. Él quiere traerte y darte deberes de parte del Señor, que es el director de la escuela, para que lo hagas diariamente y en todo lugar, en cada momento. ¿Ah? Así que yo, querido, te podría decir cómo y de qué manera Dios habla. De muchas maneras, pero por el oír, con el oído espiritual. Por el ver, cuando abres tus ojos al mundo espiritual. O por el sentir, hay una fuerte percepción interior, hay una intuición del Espíritu Santo. Pero escúchame, de poco serviría todo esto si tú no estás familiarizado por medio de la práctica a escuchar su voz. ¿Me estás entendiendo? Amén. Si me estás entendiendo, estás comprendiendo, estás escuchando. Entonces, aunque Dios nos ha dotado de dos oídos, como decíamos allí en el, ¿no? Para invitarlos a que se conecten, y una lengua o una boca para que escuchemos el doble de lo que habláramos, la mayoría de las veces funciona al revés. ¿Saben que un filósofo chino lo que dijo? Dijo, el que sabe escuchar cosecha, mientras que el que habla siembra. Hay gente que pasa la vida sembrando sin cosechar. Siembra semillas, ¿no? Palabras, pero no cosecha nunca. Así que Codiano decir, aprendí a cosechar. Aprendí a cosechar. Aprendí a cosechar. Aprendí a escuchar, muchacho. Ahora, es una virtud de Dios en la capacidad de escuchar. Es una virtud del Señor. Y quiere que sus hijos la imiten. Eso es lo que quiere el Señor. El cultivo de un oído atento es una de las habilidades más descuidadas en el ministerio cristiano, en el hogar de los cristianos, en el trabajo de los cristianos, en la intimidad de los cristianos. Está muy descuidada el cultivo del oído atento. Entonces, la palabra del Señor nos recomienda en Proverbios 10, 19, y ahí dice que no tenemos que hablar demasiado, porque dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Entonces, y todavía nos invita a ser prontos para oír, tardos para hablar. ¿Ah? Estar más dispuesto a escuchar que para hablar, en Santiago 1, 19. Ahí está, pero no es fácil. Así, sí, pastor, pero escuchá, está más difícil que pellizcar un espejo. Sobre todo cuando nos movemos en una sociedad como la nuestra, que dice saberlo todo, o donde algo tenés que decir, porque si no, aunque no conozca el tema, tenés que opinar, porque si no te van a acusar de ignorante, y nadie le gusta que diga que uno es ignorante, y sobre todo el uruguayo. Por eso que hay 3 millones y pico de directores técnicos, y 3 millones de opinólogos, de politólogos, de todo el mundo. Entonces, oír es mucho más complicado que el mero proceso físico de la audición. La audición es a través del oído, mientras que el oír implica todo un proceso intelectual, emocional, sentimental, que integra una serie de datos en busca de significados, en busca de comprensión. Entonces yo solo puedo escuchar eficazmente cuando discierno, cuando interpreto, cuando comprendo el significado del mensaje. Entonces, ¿cuánto están entendiendo? Amén. Entonces están escuchando. Aleluya. Entonces, los deberes que vamos a decir son deberes prácticos. Yo voy a traer deberes prácticos para ti. Y esos deberes vienen del cielo. ¿Cuánto quieren de esos deberes? Amén. Entonces, recordad que el proceso de maduración de tu fruto como hijo de Dios es de por vida. Ya no es que aprendo ahora, no, es de por vida. El que ya no sabe escuchar la voz de los hermanos, pronto será incapaz de escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar los unos a los otros. Al varón, escuchen, acá en el matrimonio, ¿está? Tu esposa es la persona más importante, por supuesto, después del Señor, ¿no? Después de Dios. Ella es la persona más importante. Ella es la persona más importante para mí después del Señor. Y a vos, mujer, o a ella, le digo, después del Señor, tu esposo es la persona más importante. Entonces, tú estás escuchando a Dios con atención. ¿Por qué? Porque Él es importante. Y como Él es importante, seguramente te va a decir cosas importantes. Entonces, a los esposos les digo, me digo a mí mismo, que la mejor manera de demostrarle a tu cónyuge que él o ella es realmente importante es escuchándole con atención. Esposos, esposas, escucharle con atención. Porque la falta de atención, sigan este consejo, la falta de atención viene como consecuencia de no apagar las interferencias. Tal cual. Así que podría decirle, apagar las interferencias. Apagar las interferencias. Apagar las interferencias, ahí está. El varón, ¿no? Los hombres
tienen más conflicto en esta área porque normalmente el hombre no puede hacer dos cosas a la misma vez. Como dijo Dante Gebel, no pueden caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces, si bien es cierto que a Dios normalmente nosotros lo escuchamos con nuestros oídos espirituales, también es comprobado que lo físico es reflejo de lo espiritual, porque somos tripartitos. Entonces, yo he aprendido, o estoy aprendiendo, por supuesto, ya es todo un proceso, ¿no? De escuchar a mi esposa practicando los principios del Señor. Y el principio del Señor dice justamente en 1 de Samuel 15:22, dice la Escritura acá, ciertamente mejor es obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención, digan, prestar atención, que la grosura de los carneros. Impresionante. Entonces, cada vez que ella me habla, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y la miro con atención. Es lo que estoy practicando. Escuche, si no está acá para decir, no, eso no es. Si estoy trabajando en la construcción, bueno, bajo el cortafierro, le dejo la maceta, dejo de lijar, giro de la computadora, enmudezco, apago el televisor, cierro la canilla si estoy lavando los platos, dejo de pelar las papas si estoy cocinando y la miro. ¿Por qué? Lo que esté haciendo, no importa cuán importante sea para mí, excepto si estoy orando, ojo al gol, lo suspendo. Lo que esté haciendo, no importa lo que cuán importante sea para mí, lo suspendo. Y pienso, algo importante va a decir. ¿Por qué? Porque ella es importante para mí. ¿Ustedes no ven la carita? No ven la cara. Los esposos necesitan escucharse mutuamente, muchachos. Así que, varones, esposos, marido y mujer, díganse ahí, necesito escucharte con más atención. Necesito escucharte con más atención. Entonces, la comunicación gira en torno a la comunicación. Y sin comunicación hay desunión. Y la desunión trae separación. Ya está. Las relaciones maduran a través de saberse escuchar mutuamente. El sabio atiende los consejos, dice Proverbio 12:15. Entonces, estamos llamados a escuchar. Digan, estamos llamados a escuchar. Estamos llamados a escuchar. Escuchen, padres, tus hijos necesitan escucharte. Pero también necesitan ser escuchados por ti. Digan, un hijo no escuchado es un hijo ofuscado. Pero nunca es demasiado tarde para comenzar a escuchar nuevamente, queridos. Entonces, practica en todos lados. Esto es bueno porque se dice que el don se incrementa por medio del uso. Y cuando nosotros más lo usamos, más aprendemos. Así que practica escuchar en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en el barrio, en todo el país, en cualquier parte del mundo, allá en España, que aquí lo estoy viendo, en todos los lugares. Tú fuiste llamado a escuchar, así que sé como tu padre, sé como papito. Así como yo comienzo a amar a Dios escuchándolo a través de su palabra, también comienzo a amar al prójimo escuchándolo. Amén. ¿Te das cuenta? Y el prójimo se siente amado cuando nosotros prestamos oído a las personas. Tal cual estos hermanos en su negocio, que hablábamos al principio, al escuchar, ellos abren una puerta al cielo a través de ellos. Como que ellos se transforman en la puerta al cielo, porque realmente la iglesia es la puerta al cielo. ¿Sí? Casa de salvación, puerta al cielo. El amor de Dios no solo se manifiesta porque nos habla, sino que también se manifiesta porque nos escucha. Y eso es más importante todavía. Así que, por lo tanto, escuchar a mi hermano es hacer lo que Dios hace conmigo. Ni más ni menos. Mucha gente anda buscando a alguien que lo escuche, queridos. Si nosotros no lo hacemos, algún otro lo va a hacer, pero con las motivaciones equivocadas. Y va a sacar partido de la situación para agravar más el asunto. Se le va a complicar. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y nosotros al escuchar a las personas, y las personas abren el corazón, y nosotros podemos traer un mensaje de salvación, de gozo, de esperanza, tenemos la responsabilidad de hacerlo. O sea, tenemos la habilidad para responder. Es decir, somos responsables, porque responsabilidad es habilidad para responder. Y nosotros tenemos esa solución para sus problemas. No podemos dejar de escuchar a la gente. Decirle, aprende a escuchar con los oídos de Dios. Aprende a escuchar con los oídos de Dios. Es decir, escuchar con atención, con paciencia, con interés. Solo así la gente se siente en libertad para abrir su corazón y para decir cosas que de otra manera no lo va a decir. Dios nos escucha así, queridos. Nos escucha de esa manera. Por eso que nosotros abrimos el corazón en su presencia. Porque sabemos que Él nos está prestando atención. Como que hace callar a todo el mundo y calle, porque está hablando mi hijo. Y ahí está escuchando, para luego hablarnos. Así que escuchemos con los oídos de Dios. Amén. Prestemos atención. Amén. Te pregunto, ¿tú quieres que Dios
y que los demás te presten atención. ¿Quieres eso? Sí, préstala tú primero. Porque la atención se presta, digan, la atención se La presta. atención se presta. Porque lo que doy ya no me pertenece, pero lo que presto se me devuelve. Y ciertamente obedecer, dice la Escritura, para ir terminando con este versículo de 1 de Samuel 15:22, que ya te dije, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es la grosura de los carneros. Así que si yo doy las cosas, ya lo di y lo entregué, pero cuando presto algo se me devuelve. Es decir, si vos querés que te presten atención, tú también tienes que comenzar por prestarla. De eso se trata, queridos, esta palabra. Aprendamos a amar al Señor y amar al prójimo por medio del escuchar. Cuando Bien. escuchamos atentamente y no nos apresuramos a hablar, porque qué cosa, ¿no? ¿Cómo nos gusta hablar antes de escuchar? Somos al revés. Pero ahora el Señor hoy te trae esta pauta para que tú la puedas entender claramente. Dios quiere, anhela, el deseo de su corazón es que vuelvas a aprender a escucharlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que te guía, Él es el que te marca el camino. Dice la Escritura que nosotros somos los que disponemos a hacer las cosas, nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir el camino, pero Él es el que pone luz a ese camino cuando nosotros lo ponemos a Él en primera instancia. Por eso, queridos, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Me gusta cuando se dicen a los que están juntitos ahí, que le dicen, te tengo que escuchar mejor. Me encanta. Así que decirle de nuevo, te tengo que escuchar con más atención. Decirle otra vez, a ver. Te Ahí tengo que está. escuchar con más atención. Ah, hay una ahí que estoy mirando que no le dijo al marido. Después voy a decirle quién es. No, pero a veces no se miran, pero se hablan, ¿ok? Gracias por todo, Señor. Escuchen, esta palabra que es demasiado sencilla y que aparentemente tiene como una connotación única. La connotación única es dual. Número uno, es de que aprendamos a escuchar la voz de Dios por si por ahí la dejamos de escuchar. Como solemos cantar al principio, quiero escuchar tu dulce voz. Rompiendo el silencio en mi ser. Cuando muchas veces estamos nosotros en silencio, como que no podemos escuchar la voz de Dios porque hay muchas voces alrededor nuestro que nos perturban. Entonces es tiempo de decir, Señor, háblame. Pero decirle, háblame que tu siervo escucha, pero no de una manera metódica, sino concéntrate en escuchar la voz de Dios, que te vas a hablar por los oídos espirituales, te va a hablar por la vista espiritual abierta, te va a hablar por un sentimiento profundo, te va a hablar por la palabra, por un sermón, por circunstancias, por lo que sea. Pero escuchar la voz de Dios y no escuches más la voz del enemigo o de tu propia conciencia que te hace pensar en todas las cosas malas y negativas que te pueden llegar a venir. No, escucha a Dios. Escucha a Dios, que sus palabras son sí, que amén, en todas sus promesas son positivas. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Y cuando así lo haces, wow. No sé, Manuel, por allí me dicen que se escucha entrecortado. No sé cómo están escuchando ahora. Durazno, ¿cómo está escuchando? Se arregló. Se arregló el audio. Ok, se arregló, ok. Impresionante, ok. Queridos, vamos a estar orando, ¿sí? Amén. Vamos a estar orando, después tenemos un breve anuncio que es muy importante, no se vayan todavía, y luego ya Manuel va a abrir los micrófonos para que nos podamos despedir saludándonos. Inclina tu rostro, por favor, en la presencia de Papito. Padre, en el nombre de Jesús, sí, bendigo a tus hijos. Amén. Gracias, Señor, porque ellos han escuchado atentamente tu palabra. Sí, la palabra que fluye, Señor amado, desde el trono y que sale a través de la boca de tu siervo. Y Padre, en el nombre de Jesús, es palabra tuya expuesta. Amén, Señor. Que seamos lo suficientemente humildes para reconocer tu voz, que nos estás hablando para aprender a vivir y aprender a comunicarnos y relacionarnos. Sí, Señor. Señor, cuántas cosas hemos perdido por no saber comunicarnos eficazmente. Cuántas amistades, Señor, hemos perdido porque no hemos sabido escuchar inteligentemente. Pero ahora, Señor, tú sabes y nosotros sabemos que cuando cumplimos con tu palabra, que cuando tú nos hablas directamente al corazón y en base a lo que nosotros escuchamos hablamos, entonces seremos como tu Hijo amado Jesús. Yo no hago nada si no escucho primero la voz de papá. Y cuando escucho la voz de papá y hago y digo, entonces el juicio mío es justo, porque como yo miro y veo las cosas, no son buenas. Pero cuando tú miras por mí, a través de mí, todo lo que yo haga va a ser dirigido por ti y va a tener
buenos resultados. Amén, Señor, te agradecemos de todo corazón por todos estos hijos y quiero bendecirlos Amén, en el Señor. nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Bendecir el matrimonio, Señor, para En que el nombre de aprendan Jesús. a escucharse eficazmente, Amén, para que presten Espíritu Santo. atención, no solamente a lo que le dice el otro, sino también en cuanto en los lugares donde se desenvuelven, que aprendan a escuchar. Señor, porque de esa manera forjamos una buena relación con el prójimo. En nuestros lugares de trabajo, los patrones que aprendan a escuchar a sus empleados y los empleados que aprendan a escucharlo al patrón. Que los esposos se aprendan a escuchar, Señor. Que aprendamos a escuchar a nuestros profesores. Y quiera Dios, si hay profesores aquí, que aprendan a escuchar a sus alumnos. Amén. Señor, Sí, Señor. así como tú escuchabas a papá y tu juicio era justo, así queremos ser nosotros contigo, con nosotros y con el prójimo. En el nombre de Jesús, los Sí, bendigo Señor. a cada uno, suelto Sí, esa Espíritu unción Santo. y la determinación para que tomen la decisión de poder hacer lo que tú les estás mandando. En el Amén. nombre Sí, poderoso Señor. de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Amén. papá. Gracias. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.